Vamos a referirnos a las reglas de las osteotomías. Soy Fausto Díaz Granados, realizo alargamiento y reconstrucción ósea en la Fundación Valle Lilí. La osteotomía, como término, consta de dos palabras, osteo y tomía. Define el procedimiento que consiste en cortar o dividir el hueso en pedazos. Una osteotomía se puede realizar para diversos fines, como acortamiento, alargamiento, angulación, traslación, compresión o distracción, entre otras. Existen algunos principios para lograr que una osteotomía exitosa con un daño mínimo de tejidos blandos. Las reglas de la osteotomía tratan sobre cómo hacer una corrección después de la osteotomía. Estas reglas son decisivas, sobre todo en el método de tratamiento que se utilizará. Cuando cualquier deficiencia en la compresión y aplicación de las reglas puede generar problemas en la planificación de las deformidades complejas. Aunque las reglas de las osteotomías han sido utilizadas por muchos cirujanos que se ocupan de la cirugía de deformidades durante mucho tiempo, el doctor Donald Paley y el doctor John Herzenberg las explican de una manera más didáctica y fácil de entender. Es necesario aclarar algunos términos para comprender mejor las reglas de las osteotomías, y estos son el CORA, ACA y por tercero el nivel de la osteotomía. Las reglas de la osteotomía consisten en una combinación de estas tres variables. El CORA difiere para cada deformidad, pero es constante durante la corrección de la deformidad. El nivel del ACA y de la osteotomía variarán según la técnica quirúrgica. El nivel de la osteotomía depende de los requerimientos anatómicos. Conocer los efectos de estas variables sobre la deformidad nos permitirá predecir la corrección y posterior al tratamiento. El CORA es un término formado por las iniciales del centro de rotación de angulación. Expresa el vértice de una deformidad en el hueso. Se puede calcular tanto con los ejes mecánicos como anatómicos. Tanto el eje anatómico como el mecánico de los huesos largos de las extremidades inferiores son líneas rectas, excepto en el eje sagital del fémur. La deformidad crea una ruptura en estas líneas rectas. Las deformidades angulares dividen el hueso en dos fragmentos, como los fragmentos proximal y distal. Ambos fragmentos tienen sus propios ejes anatómicos y mecánicos. El punto de inserción de los ejes proximal y distal es el cora de la deformidad, el vértice de la deformidad, el grado entre los dos ejes proximal y distal indica la magnitud de la deformidad. El cora se muestra como un punto en los planos de las dimensiones que pueden ser sagital y frontal. El ACA se forma a partir de las iniciales del eje de corrección de angulación. Define el eje utilizando para la corrección de la angulación. Es una línea imaginaria de referencia para la corrección, no un punto. El ACA depende de la línea de referencia preferida por el cirujano, no de la ubicación de la deformidad. Está marcada en los sistemas de Lizarov según la posición de las bisagras. Las líneas imaginarias entre las bisagras nos dan la dirección del ACA. Aunque el ACA se muestra como un punto en esta imagen, en realidad es una línea tridimensional. Para una mejor comprensión, cuando miramos el gráfico de frente, digamos que es un alfiler insertado en posición vertical como se ve en un punto. Pero cuando cambiamos el ángulo, se ve como si fuera una línea. El ACA se representa como un punto porque se utiliza un plano perpendicular para analizar la deformidad. La línea bisectriz es una línea de referencia que describe la relación entre las ubicaciones del ACA y la deformidad. La línea bisectriz es el punto de inserción de los ejes distal y proximal que se crea a nivel del core. A este nivel se dan dos pares de ángulos iguales entre sí, uno medial y otro lateral.
La línea bisectriz de los ángulos medial y lateral se le llama línea de bisectriz transversal. Y la línea bisectriz de los ángulos forman un ángulo de 90 grados entre sí, lo que crea un plano analítico utilizando para la planificación de las deformidades. Cada punto de la línea de bisectriz transversal es igual a la distancia del eje de los segmentos, tanto proximal como distal del hueso. Donde quiera que se encuentre el AK en el TBL, significa que el AK estaba al mismo nivel del TBL. Esta es generalmente una situación preferible porque proporciona una corrección simétrica de ambos segmentos. La osteotomía tiene dos componentes principales que deben determinarse antes de la planificación. Uno es el nivel de la osteotomía y el segundo es la forma. Muchos factores afectan estos dos componentes, como el método de fijación, va a ser con una fijación externa, un clavo intramedular, se va a fijar con placa y tornillos, la forma y la magnitud de la deformidad, las líneas fisarias cercanas a la deformidad, las inserciones de ligamento y tendones, la calidad del hueso y el estado de partes blandas. La forma de la osteotomía puede ser transversal, oblicua, curva, como pasa con la osteotomía en cúpula. El nivel de la osteotomía es más importante que la forma. El nivel de la osteotomía no tiene que estar en el mismo nivel de la deformidad. Hay dos escenarios diferentes para el nivel de la osteotomía, de acuerdo con las reglas de la osteotomía. La osteotomía es al mismo o diferente nivel con el CORA. El mismo nivel significa que las líneas de la osteotomía, la bisectriz, están al mismo nivel. Los escenarios de estas dos condiciones se analizarán en las reglas de la osteotomía. Las reglas de la osteotomía se basan en unos cálculos matemáticos que se basan en reglas geométricas básicas. Las reglas son válidas para todo tipo de método de reconstrucción de extremidades, aunque fueron explicadas inicialmente por los sistemas de fijación externa circular de Lizarov, pero se pueden utilizar para la corrección aguda o gradual utilizando fijadores, placas circulares, unilaterales o clavos intermedulares. Entonces, en la regla número 1, el CORA, el ACA y la osteotomía están al mismo nivel. En la regla número 2, el CORA y el ACA están al mismo nivel, pero la osteotomía no. Y en la regla 3, todos son diferentes. Vamos a referirnos a la regla número 1. En este caso, el ACA, el CORA y el nivel de la osteotomía están al mismo nivel, pero usted aquí se puede ver enfrentado a varios tipos de situaciones. A una cuña de apertura, a una cuña de cierre o una cuña neutral. En este caso que vamos a presentar ahora, esta es una cuña de apertura. Ocurre cuando el ACA lo colocamos del lado convexo de la extremidad. La angulación con distracción ocurre que los bordes óseos después de la corrección. La cantidad de angulación es igual a la magnitud del CORA. El efecto de apertura se produce en el caso de colocación de bisagras en el lado cóncavo de la deformidad. La distracción y la angulación se producen entre los bordes de los segmentos óseos. La angulación tiene la misma cantidad de grados que el CORA. La cantidad de distracción es proporcional a la distancia entre el ACA y el CORA. O sea que entre más lejos esté, mayor alargamiento vas a tener. La longitud de la distracción se puede calcular utilizando métodos triangulares similares a los de geometría, pero esos son cálculos complicados. La longitud del hueso aumentará de acuerdo con la longitud de la distancia entre escenarios. Y esto es lo que ocurre. Hemos logrado el alineamiento aumentando la longitud de la extremidad y obtenemos en este caso un eje anatómico apropiado. La osteotomía de cierre, en este caso es el ACA, o sea que las bisagras del sistema de Lizarov se colocan del lado cóncavo. Entonces en este caso
Los bordes de los segmentos óseos se corrigen con angulación, pero con compresión. La cantidad de compresión es proporcional a la distancia que hay entre el ACA y el CORA, y la longitud de la compresión también se puede calcular utilizando el método de los triángulos similares en geometría. La longitud del hueso aumentará según la longitud de la compresión que sea necesaria. Después está la otra situación, que es la de cuña neutra. En esta regla ocurre cuando el ACA del marco pasa directamente o a través del CORA. En esta situación se observa una distracción del lado cóncavo y una compresión del lado convexo, mitad y mitad. La longitud del hueso no cambia debido al equilibrio de ambos lados, por supuesto. La angulación de los bordes óseos es igual al grado del CORA. La cantidad de compresión y distracción es proporcional al ancho del hueso. Y esto es lo que ocurre. En la regla número 2 de la osteotomía, el ACA y el CORA están al mismo nivel, pero la osteotomía no. La osteotomía se realiza en un nivel diferente. Los ejes de los segmentos proximal y distal están bien alineados. La angulación de los bordes óseos se produce de acuerdo con los tres escenarios anteriores. Además, como resultado del cambio de la anatomía del hueso, se produce un efecto de traslación en los bordes del hueso. La traslación tiene que aparecer en los bordes óseos porque la osteotomía se ha hecho en otro nivel diferente. En la regla de osteotomía número 2, generalmente se observa cuando el CORA se encuentra a nivel de una articulación por una mala orientación, o la osteotomía no se puede realizar a nivel del CORA por otro motivo. La línea de la osteotomía se puede llevar proximal o distal a nivel del CORA dependiendo de la situación anatómica. La traslación entre los bordes es proporcional a la distancia que haya entre la línea de la osteotomía y el ACA. Una explicación de un tipo especial de esta osteotomía sería útil para comprender la regla número 2. Y eso es lo que ocurre acá. Mire, por ejemplo, en esta osteotomía, a pesar de que es una osteotomía que es transversa, no se hace a nivel del donde está el ACA y el CORA, pero se logra la corrección con algo de traslación. Aquí voy a colocar un énfasis especial en la osteotomía focal en domo. Esta osteotomía de cúpula focal tiene una línea de osteotomía curva y es una alternativa a las líneas de osteotomía rectas en varias situaciones. A pesar de las dificultades para poder realizar osteotomías curvas en el hueso, existen algunas ventajas. Por ejemplo, que ayuda a reparar el hueso aumentando la superficie de contacto y la estabilidad de los bordes. El doctor Pelli describió por primera vez la osteotomía en cúpula focal, especialmente útil en el caso de malorientación, lo que significa que una deformidad que está demasiado cerca de la línea de articulación, el ACA y el CORA, están al mismo nivel en la osteotomía de cúpula focal. Esto significa que las bisagras de un marco deben ubicarse a nivel de la articulación. Son unas bisagras justarticulares. Las bisagras están en el centro del círculo de la línea de la osteotomía curva. La distancia desde la deformidad hasta la línea de la osteotomía da el radio del círculo. La regla de osteotomía número 2 es válida en la osteotomía de cúpula focal. Los ejes están perfectamente alineados desde la corrección. Además, la traslación ocurre debido al deslizamiento de los bordes óseos entre sí. Es una obligación anatómica para corregir el eje mecánico. La osteotomía de la cúpula focal se utiliza para corregir deformidades como se muestra aquí en la figura. En la imagen se puede ver que las bisagras están colocadas justamente en la unión del anillo. La osteotomía tibial está alejada de las bisagras, en este caso debido a una deformidad por mala orientación. La corrección de los ejes mecánicos anatómicos se proporcionará con esta configuración del marco. Esta es una de las maneras como se puede hacer con este dispositivo especial del equipo de osteotomía del Dr. Paley para hacer osteotomías en domo, pero también no quiere decir que no se pueda hacer a través de un goniómetro utilizando también una broca y un cubo
de diferentes orificios, 3, 4, 5, como vienen los equipos. Ahora vamos a hablar de la regla número 3, que en realidad explica una situación no deseada en la corrección de la deformidad. El eje mecánico se corrige con las otras dos reglas, pero con la regla 3, el ACA está a un nivel diferente del CORA y también está la osteotomía a un nivel diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una traslación entre los ejes de los segmentos distal y proximal, eh, pero tendrá también traslación. La cantidad de traslación es proporcional a la distancia que hay entre el ACA y el CORA. A veces sucede que sin querer, en casos de una mala colocación de la bisagra durante la cirugía. Conocer la regla 3 es muy importante porque puede detectar una situación de una complicación y tratar de solucionar el problema. La regla 3 se usa con menos frecuencia para planificar una corrección de deformidad en traslación y angulación. La osteotomía en cúpula radial, que es lo opuesto a la osteotomía de la cúpula focal, es un buen ejemplo para explicar esta condición, por el que la una se corrige, pero los ejes no quedan como debe ser. Si estamos planeando corregir una deformidad por desorientación con una osteotomía en cúpula, cuyo cora está a nivel de la articulación, el centro del círculo que sigue la línea de la osteotomía estaría a un nivel diferente del cora. El nivel de la articulación se vuelve paralelo al suelo después de la corrección, pero el eje mecánico se va a desplazar. Habrá traslación entre los ejes proximal y distal. La traslación entre los ejes produce porque el core y el ACA se encuentran en niveles diferentes a la corrección de la osteotomía en cúpula. Este tipo de osteotomía en la tibia se conocía anteriormente como la osteotomía de Maquet. Y esto es lo que ocurre. Tiene algunas ventajas porque provoca traslación de los ejes mecánico y anatómico de la osteotomía. La cúpula focal es superior a la osteotomía de la cúpula de acuerdo a las reglas de osteotomía, pero ¿qué se podría hacer para comprender mejor el desplazamiento del hueso? Se puede utilizar un método analítico para la medición. Se forma un plano analítico formando por la línea de la bisectriz transversal y longitudinal y el ACA se coloca en el centro de ese plano. La corrección se mide en dos planos, la proyección de la corrección angular en ambos ejes sobre el plano analítico y nos da el desplazamiento lateral y longitudinal. Esa es la explicación de esto. Se debe tener en cuenta tres variables entonces, como el CORA, en la deformidad ósea, el ACA, en la ubicación de la bisagra y los requisitos anatómicos en la línea de la osteotomía antes de usar las reglas de osteotomía de la deformidad. Después de comprender las reglas de la osteotomía, se puede utilizar para corregir todo tipo de deformidades y reconstruir extremidades. Hay muchos tipos de técnicas de corrección descritas en la literatura, pero los principios son siempre los mismos. La corrección de la deformidad, porque la deformidad se corrige sobre los ejes anatómicos. El contacto óseo se proporcionará en el sitio convexo de la línea de la osteotomía, por lo que el cora debe ubicarse en la cortical lateral. Y la distracción que se produce en el lado cóncavo de la deformidad. Y se puede insertar, por ejemplo, un clavo intramedular y se forza a corregir el eje anatómico. La corrección del eje anatómico da como resultado una corrección de la deformidad. Aquí voy a colocar un caso clínico, un paciente diabético con retinopatía que sufre una fractura diafisaria de fémur que inicialmente parecía una fractura muy benigna, tratado en la periferia con un método ortopédico. No me quedó claro si realmente le colocaron un yeso o no. Me da la impresión de que no, porque posteriormente eso desarrolla una inestabilidad. Aquí es con la radiografía con que aparece en el consultorio. Yo decido mandarle una radiografía panorámica y, oh sorpresa, la deformidad es peor de lo que se observa en las radiografías convencionales. Este caso lo vamos a hacer en planificación, pero les voy a mostrar el resultado de cómo lo hicimos con un clavo intramedular. Ahí hemos recuperado el eje mecánico y anatómico de la pierna utilizando este método con una sola osteotomía. En este segundo caso clínico les voy a mostrar una deformidad en valgo del lado derecho de la extremidad en un paciente con sintomatología de rodilla.
Aquí hago una corrección utilizando una osteotomía cupuliforme en mi planificación y sé que tengo que darle traslación para poder corregir apropiadamente el eje mecánico y anatómico del paciente. Para este caso en particular, he decidido hacer una fijación interna con una placa y este es el resultado que he obtenido. Muchas gracias.